Y bueno, en Cineteca Nacional hay muchísimos estrenos, no nada más dentro de la programación de la Muestra Internacional de Cine. Va a haber este viernes un estreno al que también los vamos a invitar muy especialmente porque nos parece que es una película valiosa, interesante, llena de riqueza. Es El elegido, de Antonio Chavarrías. El director, habíamos anunciado que iba a estar con nosotros, por una cuestión personal no puede estar aquí, tuvo que regresar a España, de donde es él, pero está con nosotros el protagonista de la película, un protagonista que se gana su papel de una manera muy, muy sorprendente. Es admirable el trabajo que hace Alfonso Herrera. Gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación, muchas gracias. Y a propósito de Morelia, también en Morelia vimos la película de la que vamos a hablar ahora, que es El elegido, de Antonio Chavarrías. Él escribió esta historia, también productor importante que ha tenido una relación con México y que decide hacer El elegido y contarnos una historia que ya se había visto en cine, claro, pero siempre del lado de vista, desde el punto de vista de la víctima, ¿no? En este caso del gran luchador, pensador, intelectual, escritor León Trotsky y su triste final en México, ¿no? Y bueno, recordamos la de Richard Burton, bueno, donde actuaba Richard Burton. Se llamaba El asesinato de Trotsky, de Joseph Losey. Imagínate, Joseph Losey, sí, imagínate. También hay un documental, Asaltar los cielos, sí, cómo no, muy sumamente importante, creo que producido por Televisión Española. Sin duda, es muy bueno, muy bueno. Y sí, es un muy buen contenido, bastante interesante, que tuve la oportunidad de verlo algunos meses previos a filmar este proyecto. Muy interesante. Claro que sí. No, nada más me acordaba, fíjate que cómo es la vida. Hace un tiempo, no mucho, acabé de leer este libro maravilloso que se llama El hombre que amaba a los perros. Padura, sí, claro, de Padura. Entonces yo tenía la imagen del libro de Padura, El hombre que amaba a los perros, y de repente me encuentro con El elegido en Morelia, que me dio muchísimo gusto. Coincidencia. Sí. Fíjate que fue yo cuando yo alguna vez estuve en Cartagena y habían unas conferencias y estaba Padura. Y fui a una conferencia con Padura. Obviamente en esa época El elegido no era ni siquiera, no pasaba por mi cabeza. Yo no existía en mi historia. No sabías quién era Ramón Mercader. No, sabía quién era Ramón Mercader, pero no, vaya, esta película, este proyecto no estaba en mi historia en ese momento. Y habló un poco acerca de esta historia del hombre que amaba a los perros, de Ramón Mercader en La Habana, y cómo poco a poco va contando sus anécdotas. Y después me topo con Antonio Chavarrías con esta historia, y una pregunta obligada que le hice fue: oye, ¿y hay alguna relación? Me dijo, no, en realidad el guión ya estaba hecho. Sí. Mucho antes sale el libro de pues es novela. Que es la historia del mismo personaje, ¿no? Claro. No podían hacer tantas diferencias, pero lo que es muy valioso, yo creo, del elegido es justamente eso, que nos enseña este episodio de la historia mundial desde el lado del criminal, ¿no? Claro. Desde el lado, bueno, para unos criminal, para otros héroe claro. Revolucionario. Para los estalinistas es un héroe militar, bueno, claro. seguirá su estatua, me imagino, bueno, pues la ofrenda, no sé qué le llaman, sus monumentos, sus monumentos, claro. Para los rusos, ¿no? Claro. Pero bueno, en este caso Ramón Mercader y todos los nombres que tuvo como actor para ti, Alfonso Herrera, que conocíamos por tu trabajo pues en La dictadura perfecta, en algunas películas, de repente que te llegue un papel como este, que era difícil, no solo porque tuvieras que aprender a hablar fluidamente, con naturalidad, el español de España, francés, inglés, por ahí hasta ruso, te echarás algunas palabrillas, pero creo que lo más difícil fue mantener el carácter de este personaje, que siempre es de una meticulosidad, de una suavidad, de una sutileza. Es un personaje como que no, aunque haga cosas terribles, aunque se sepa que se encuentra en situaciones muy dramáticas, con el ex amigo, el capitán, con su perro, en situaciones tremendas, él siempre está en su estilo, y además es muy agradable.
Claro. ¿Cómo mantienes? Yo creo que el director hizo un gran trabajo, ¿no? Sí, Bueno, tú cuéntanos, ¿qué fue más difícil? ¿Mantener ese talante o aprender? Pues yo creo que lo importante, como tú ya lo mencionabas, sí, el personaje requería y era políglota, entonces, como ustedes, yo soy mexicano y el personaje requería hablar en castellano, en ciertos momentos en ruso, en francés, pero creo que lo más importante fue meterme y en tratar de entender a Ramón Mercader y generar una hipótesis clara como actor y tratar de dar una propuesta clara. A pesar de que, lo comentaba con Antonio, muchas veces al ser una película histórica tienes una pieza A y tienes una pieza C, pero de repente te puede faltar la pieza B y pues ahí tienes que tomar una decisión y ahí pueden existir muchos caminos. Ramón tuvo un personaje que se llamó Jacques Monard, sí, y este personaje lo tuvo que mantener y lo mantuvo durante 25 años en Lecumberri. Pero es que además lo hicieron como lo que llamábamos un coco wash, ¿no? Exactamente. O sea, era la dictadura soviética entrenando, adiestrando a un personaje para mandarlo a una misión. Él sale terrible, de Lecumberri firmando todavía como Jacques Monard. Eso fue lo más increíble de todo. Entonces llevó su personaje hasta las últimas consecuencias y yo creo que eso, a pesar de que eran dos personajes en uno, tratar de no caricaturizar y no hacer dos cosas totalmente diferentes. A final de cuentas eran un solo ente. Entonces el incorporar esas dos personalidades sin que fuera casi un bicolor, creo que ese fue un gran reto. Y también el trabajo que hice con Antonio, hicimos un gran equipo desde el inicio que iniciamos la preproducción, y se inició la preproducción a principios de 2015. Hubo un trabajo sumamente interesante de mesa y de ensayos, entonces lo disfrutamos mucho. A mí me parece también que es una película que está hablando sobre lo que es la verdad y la mentira, y cómo en algún momento uno de los personajes dice que es algo muy subjetivo, ¿no? Que eso lo decidirá pues cada quien según su circunstancia, cada individuo. Claro, hay un monólogo sumamente importante. Ya una vez que vean la película el 14 de abril, ya sea por la plataforma Netflix o en este círculo de arte, ya sea en la Cineteca Nacional, en Cine Tonalá, en Cinemanía, hay un monólogo sumamente importante de un general ruso y habla de cómo la verdad te encierra a un hecho objetivo. Y la mentira para Ramón, y lo que le tratan de inculcar, es cómo es un bosque donde puede irse a diferentes lugares y hay una libertad brutal para poder inventar historias y lo lleva muy bien este actor ruso. Dice que es más fácil mentir, ¿no? Exactamente. A mí lo que me llama mucho la atención, y tengo que hacerlo notar, es esta posibilidad de un estreno en Netflix. Hablamos con Mónica Lozano, que dijo, mira, yo quiero que solo pase en la Cineteca y en otros lugares culturales, porque es una forma también de abordar el problema tan grave que se ha vuelto la exhibición del cine mexicano en México. Claro. Entonces es una nueva avenida, nueva corriente. Yo les voy a dar un dato que a lo mejor sin duda Alfonso no se acuerda, porque era el Pleistoceno menor. Morí en el Golfo, la estrenamos por televisión, me acuerdo muy bien, en Canal 13, en un primero de año, que supone que algo toda insólito. La gente, claro, ¿por qué? Porque siempre estrenaban en cine, ya después pasó en cines, pero es encontrar nuevos caminos que logren, digamos, brincar esta barrera de que les va mal a las películas mexicanas, claro, etcétera, ¿no? Además, Alejandro, ya que lo mencionas, comentabas algo sobre la cobertura que va a hacer Netflix, que es especial también. Así es, el estreno es el 14 de abril en 190 países. Hijo. Entonces, o sea, va todo el mundo. Al inicio, va todo Netflix, cuando nosotros, eso es increíble, porque siempre está restringido, ¿no? O sea, las películas mexicanas se ven en América, tal vez. Exactamente, y el hecho de tener este alcance, pues, ni en nuestros más salvajes sueños, cuando empezamos a filmar esta película, pensamos que esta era una posibilidad y que iba a tener este alcance. Si hubiera habido, no sé, algún interés de distribuirla a tantos lugares, pues bueno, solamente las grandes estudios y los networks
pueden hacerlo y pueden pagarlo, ¿no? Y es muy complicado, sí. Lourdes Muñoz dice, estas preguntas yo creo que son para Alfonso Herrera. ¿Cuánto tiempo les llevó la filmación de El Elegido? Fueron 2 meses, fueron 6 semanas en Ciudad de México y paramos, hubo una semana de ahora sí como de break para viajar a España y hicieron una preproducción de una semana, obviamente ya estaba armado todo y 2 semanas en Barcelona. Sobre el Elegido también, espero que te comprenda bien la pregunta, Lourdes. Dice, ¿cuál fue el criterio de la selección de las personas? Me imagino que efectivamente sí, o sea, y es una pregunta que el próximo miércoles que nos escuchen van a tener la respuesta del director, que yo en otra entrevista que le hice la tengo grabada y se las voy a pasar, porque efectivamente uno piensa que, bueno, hay tal cantidad de actores en España, en el mundo, de esa edad, muy buenos, que pudieran hacer todas estas voces y los diferentes idiomas, etcétera. Y él te eligió a ti. Lo que supe, y creo que Antonio sería la persona más apropiada para hacerle esta pregunta, lo que sí supe es que hicieron un casting muy extenso, hicieron creo que casting en Buenos Aires, en París, en Los Ángeles, en España, y Antonio quería y estaba buscando algo que no sé, que afortunadamente, y se lo agradezco a tanto a Antonio como a Mónica que me hayan dado la posibilidad de estar en este proyecto, buscaba algo que vuelva a lo mismo. Sería importante preguntárselo a Antonio, pero creo yo que el criterio que tuvo Antonio para no solamente escogerme a mí, sino escoger a todo el cast, era la verdad, y y hubo un casting maravilloso. Estuvo Julian Sands, estuvo Henry Goodman, Hannah Murray, una increíble la secretaria, inglesa. ¿no? Exactamente. Qué papel también, ¿verdad? O sea, qué culpa. Bueno, esa mujer cargó con la culpa toda la vida. Afortunadamente en la película nos cuentan al final la historia de qué pasó con cada uno de ella viaja a ¿no? Nueva York, obviamente totalmente destrozada, y vive en Nueva York el resto de su vida, ¿no? Totalmente encerrada y fuera fuera de cualquier ojo. Pero vivió hasta como los 80 años sin nunca querer recibir. Sí, creo que falleció en 1997, 1995. Fíjate. Pero bueno, pasó muy buenos momentos con no, Ramón Mercader. No, porque más no sabía nada. Pero además, la usaron. No, ¿qué manera? Es que es sorprendente la estrategia que tienen. Es una mentalidad. Claro. Terrible. Y fíjate que, y hablando de otra actriz, además de Hannah Murray, Elvira Mínguez, una increíble actriz española. Fue que hace la mamá. Exactamente. Extraordinario. Un privilegio trabajar con ella. Ella tiene una carrera cinematográfica en España brutal, y el tenerla aquí en México fue verdaderamente un privilegio. Yo insisto mucho, creo que la dirección de Antonio es muy muy atinada, porque logra además que cada uno de sus personajes mantengan esto que tú dices, bueno, algo vio en ti, pues sí, y lo vemos en la película, o sea, es una personalidad. Sí, no puedo generar un autocebollazo. De un hombre, no, pero de verdad, o sea, porque actores buenos hay muchos, pero y también hay que resaltar el trabajo de Antonio Muñoz Hierro, el director de arte mexicano. También, por supuesto. Guillermo Granillo, fotógrafo mexicano. Él ha hecho muchísimas películas en España. Él tiene una relación muy muy cercana con Antonio, entonces fue también un privilegio verlos interactuar en set. Tienen una comunicación sumamente interesante, y algo que me llamó mucho la atención que nunca había visto es la comunicación que había entre departamentos de dirección de arte y dirección de fotografía, ya que muchas veces trabajaba Antonio con muy poca luz. Entonces, la luz que proporcionaba, o las lámparas que proporcionaba arte, eran prácticamente la fuente de luz que utilizaba Granillo. Sí, claro. Y eso fue interesantísimo. Tú lo sabes muy bien, Alejandro Pelayo, como director. Hablábamos de Miroslava. Es lo mismo Madame Lubezki.
claro. Lubezki metía con luces naturales, lámparas, pero... Yo era chiquitillo cuando salió Miroslava, pero recuerdo mucho que era una onda muy art déco y una luz muy limpia. Sí, claro, sí, ahí la fuerza de Lubezki, ahí está. Ya estaba, sí, desde ya estaba. ahí. Muy talentoso desde siempre. Y hacer cine de época, el detalle que... Y además muy barata. Miroslava se hizo en 6 semanas. Igual será así, llegar y esa lamparita, la otra. La gran característica que también tiene Granillo, que yo lo estimo mucho. Granillo, ¿te acuerdas de Principio y Fin? Todo ese plano secuencia, Principio y Fin de Arturo Ripstein. Hay un plano secuencia que es el final, que es cuando siguen a todos en un baño, que es un plano secuencia que no se corta, que va pasando, es de Memo Granillo, todo con la cámara en mano. Es extraordinario. Y te digo, volviendo a Lubezki... Hace muchísimos años cuando no había Steadicam. Claro, no, nada más, sí. Son, con su Steady, pero bajando. Son fotógrafos creativos, claro. O sea, que le dan al director ideas. Entonces, oye, ¿cómo ves si resolvemos esto así? Y es maravilloso. Creo que el Steadicam lo hicieron a partir de The Shining, con Kubrick. Lo invita a Shining. Inclusive ¿Te acuerdas en el Carlitos? Le dieron un Oscar honorario a Kubrick por haber desarrollado todo el lenguaje del Steadicam y todo. Alfonso, ya que mencionas a Kubrick, ¿ya fuiste a ver la exposición de Stanley Kubrick en Cineteca Nacional? No la he ido a ver, muere de ganas de ver. Si no vamos a ir a ver El Elegido. No. ¿Sabes? Te voy a decir una cosa. Pero no sabes lo que te estás perdiendo. Lo sé porque... Y están las películas. Acaba de pasar justo El Resplandor esta semana, pasó hace un par de... Y vi unas cosas de... Yo soy fanático de Full Metal Jacket. Uy, vas a ver. Y vi algunas cosas de Full Metal Jacket y lo estaba viendo en mi Instagram, porque ahora las redes sociales son casi como extensiones de nosotros. Y pude ver algunas cosas que habían en la exposición de Kubrick. Me muero de ganas de ir. Sí, cómo no. Dice, ¿qué subsidios económicos recibió El Elegido? Pues es coproducción. Coproducción México-España. Lo que sé, porque he escuchado a Antonio en las entrevistas, es una película que recibió fondos españoles, creo que también fueron fondos privados, y por la parte de México también recibió fondos privados y creo que una parte de estímulo fiscal. Eficine, que es el estímulo fiscal, etcétera. Pues anda tú a saber qué buen nombre se les ocurrió. ¿Tú qué opinas de este movimiento, Alfonso Herrera? Fíjate que depende mucho de la perspectiva y de la visión con la que puedes abordar un problema, pero yo lo que celebro es la unión que está propiciando y que está generando este evento tan desafortunado, y eso yo lo celebro mucho, la unión y el equipo que se está generando y la conciencia que se está generando para estar más informados. Y creo que como actores y como miembros de la ANDA, creo que tenemos la responsabilidad de estar informados y de acatar y de hacer y de tomar con mucha responsabilidad nuestras obligaciones. ¿Tú vas a las asambleas? He ido a pocas, la verdad. Pero ahora sí. He ido a pocas y esto es un llamado no solamente para mí, sino para todos los compañeros a hacernos responsables. Tú, Alfonso Herrera, podías tener como una posibilidad de desarrollo en otros ámbitos y tú has ido eligiendo, creo que de manera pues muy inteligente, ¿no? Tus proyectos, como El Elegido en este caso, o La Dictadura Perfecta. Me siento muy afortunado con todo lo que ha ocurrido y con los proyectos en los que he tenido la posibilidad de trabajar, y yo lo único que pido a cualquier divinidad es nunca, a los dioses del cine diría, es nunca perder esa hambre a querer seguir aprendiendo. Creo que cuando uno ataca cualquier proyecto con esa conciencia, independientemente de cuál sea el escenario, llámese televisión, llámese cine, llámese conducción, teatro, creo que cuando uno tiene esa conciencia de querer seguir aprendiendo y de seguir haciendo equipo, creo que cosas muy buenas vienen por añadidura, y yo me siento muy feliz y muy afortunado de poder seguir trabajando y de encontrarme con compañeros y en el camino que son sumamente valiosos e interesantes, ¿no?
y saber escoger como estos directores, no sé, para mencionar a los dos últimos, un Luis Estrada, un Antonio Chavarrías, creo que es como dejarte moldear, y creo que esa es una cualidad también, tal vez la principal de un actor, ¿no? Sí, hace poco tuve la fortuna de estar en una serie con Lana Wachowski y con James McTeague. James McTeague es por así decirlo, como el protegido de Lana y de Lily Wachowski. James filmó V de Venganza, y obviamente Lana y Lily hicieron Matrix, y yo recuerdo cuando yo tenía 15 años yo me escapaba al cine para ir a ver Matrix, y de repente tener la posibilidad de verlos a ellos actuar en el set, y digo actuar porque la forma en cómo manejan el set y la forma como ellos ponen la cámara fue maravilloso, y también el equipo de trabajo con el que viajaban era espectacular. Sí, porque yo creo que es muy importante para Alfonso también este trabajo en las series que yo comentamos antes de entrar al aire, que mucho del talento, si no encuentra espacio en el cine, se está yendo a estas series que siempre las ves a un nivel igual e internacional y que son espléndidas. Me estaba acordando de Downton Abbey o de las series como House of Cards, Casa de las Cartas, todo eso, que de alguna manera que trabaje Alfonso también en estas series le da una presencia internacional, pues se ven en todas partes. Sí. Totalmente. Y además, específicamente en esta serie, a mí lo que me gustó y lo que me dio mucha alegría fue que la Ciudad de México era un personaje como tal. Cada una de las ciudades donde filmaban era un personaje. ¿En dónde filmaron? Filmaron en Berlín, en Chicago. Pero en la Ciudad de México. En la Ciudad de México filmaron en el centro de la Ciudad de México, en algunas áreas de Polanco, filmaron en Coyoacán. Entonces mostraban unos contrastes sumamente interesantes de la ciudad y no mostraban un cliché cinematográfico de lo que de repente muestran en los contenidos en Estados Unidos, y mostraban una Ciudad de México que no dormía, una Ciudad de México cosmopolita, activa, y eso a mí me pareció sumamente interesante, alejándose totalmente de los estereotipos y de los clichés. Pasan las cosas, aunque no sepas, por supuesto, qué va a pasar, pero tú sabes que algo le tiene que pasar a ese personaje, ¿no? Claro. Y dices, o sea, ¿qué le va a pasar a este ogro? Claro. O sea, ¿en qué se va a transformar este ogro? No se puede transformar en un ogro mayor porque ya es, o sea, no hay más para arriba, ¿no? Fíjate que ahorita que hablaban de la cotidianeidad, hablaron del cine iraní. Yo hace algunos años vi La Separación. Sí. Y a mí me pareció muy interesante ver los contrastes, porque son situaciones cotidianas. Claro. De la que tanto tú como yo, como todos podemos vivir, y no son tan diferentes a lo que nosotros podemos hacer en una cultura totalmente diferente. Claro. Y eso a mí me pareció sumamente interesante. Sí, es que es como el cliente. Lo que está es atrás es también. el islamismo. Es otra vez el fanatismo. La o sea, visión. El Elegido es una película maravillosa. Como un fanatismo puede ser tan poderoso que una vida, en este caso Ramón Mercader, le dedica su vida como si fuera de estos del Islam, que se era algo casi religioso, era algo religioso. Entonces es lo que nos da la otra visión, y que es lo que me gusta del cine iraní, que siempre está ahí atrás la presencia esta de los ayatolas y de todo, que son pues a ver, la ¿no? 62 muestra Hogar también es buenísima, Sí. la visión de los jóvenes. Véanla, búsquenla en Cineteca Nacional, y después llegará a muchas series. A los circuitos, algunos Cinemex, algunos Cinépolis, en algunas ciudades de y la luego República. se va a 30 ciudades de la Maravilloso, República Mexicana. Qué bueno, pues muchas felicidades a la Cineteca Nacional y a los que han organizado esta muestra. La programación es excelente. Y Alfonso Herrera, ¿qué te gustaría decir para que la gente se anime a ver El Elegido? Pues quitando el factor histórico, creo que es una película sumamente interesante. Si lo vemos fríamente, es un thriller, claro. Es una película de espías, es una película que tiene amor, traición, y obviamente la traición brutal que hace Ramón Mercader hacia sí mismo. Es una película sumamente interesante, y obviamente añadiéndole el factor histórico para nosotros mexicanos y
chilangos, pues creo que va a ser el doble o triplemente interesante, ¿no? Pues los invitamos a ver, la verdad, Claro que Alejandro sí. Pelayo, al Claro, igual que toda a la mí me música. gustó mucho, en el Festival de Morelia la vi, y claro, los invito porque es una muy buen trabajo de Alfonso, muy buena producción, no se diga la fotografía de Granillo y la edición de arte, y qué bueno que se va a exhibir en tantos países a la vez. ¿Ya lo comentó? Yo tengo una pregunta, Alejandro. Sí. La rotación de las películas en otros estados, ¿cómo va a ser? Va pasando, por ejemplo, se va en circuitos culturales, básicamente. Ya. Por ejemplo, el foro de la Universidad de Guadalajara, la Cineteca en Nuevo Monterrey. León, la Cineteca Zacatecas. ¿Hay alguna forma de ver Sí, claro. cuáles van a ser las fechas? Sí, ¿Hay sí. alguna página? Sí, hay en la Oaxaca página de la Cine. Cineteca. Maravilloso. www.cinetecanacional.net. Para También decirle a hay toda un la gente de programa Guadalajara, Así es. de provincia. Sí, cómo y en no. redes. Y bueno, hay que ver también el elegido, estaremos muy pendientes. Así es. Y si llegas a la Cineteca Nacional a un encuentro con el público, pues nos avisan Con para todo anunciarlo, gusto. que Feliz de la la vida. gente te encuentre por allá. Muchísimas gracias. Muchas por gracias, venir. gracias a ti, feliz de la vida, ahí estaremos. Muchas Sonia, gracias. queridísima, Alejandro hasta Pelayo. luego. Hasta pronto. Muchísimas gracias a todos. Lucero Díaz, Ramiro Romero, Mariana López Valenzuela, Elena Reina. Los esperamos el próximo miércoles en otro encuentro con gente de cine. ¿Sabes quién viene? Juan Antonio de la Riva, a hablar de Ladronas de Alma. Qué bueno. Seguiremos invitándolos a ver cine Muchas mexicano, gracias. especialmente ahora con el elegido de Antonio Chavarrías. Muchas gracias. Felicidades.